Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hacernos una chuleta de cálculo. En particular, vamos a hacernos un esquema para el estudio completo de una función y su representación gráfica. Como ya sabéis, en este formato de vídeos no entramos en profundidad. De hecho, esta chuleta en particular es simplemente un esquema resumen del vídeo que ya dedicamos a discutir este tema con algo más de detalle. Para estudiar una función necesitamos abordar estos pasos de aquí y además el orden más lógico es este que se presenta. El primer punto sería estudiar el dominio de la función, que ya sabemos que depende del tipo de función, y la continuidad es lo mismo que el dominio siempre y cuando estemos trabajando con una función que esté definida en un solo trozo. Si estamos trabajando con funciones definidas a trozos, entonces tenemos que estudiar la continuidad en los puntos donde se separa la función por medio de la definición. Hay dos tipos de simetría, simetría par, simetría impar. En la simetría par, la imagen de la función en un punto tiene que coincidir con la imagen de su opuesto, y para la simetría impar, el opuesto de la imagen de la función en un punto coincide con la imagen del opuesto del punto. Es un poco un trabalenguas, pero es muy sencillo de calcular. Los puntos de corte con los ejes, pues tenemos dos ejes, tenemos que calcular dos tipos de puntos. Corte con el eje de la x, hacemos la y igual 0, resolvemos la ecuación. Los puntos que nos salen son de la forma x, f de x, y puede haber varios puntos. Puede haber tantos como requiera la función. Cuando calculamos el punto de corte con el eje o y, hacemos x igual a 0, es decir, sustituimos en la función. Estos puntos son de la forma 0, f de 0, y solo puede haber uno. A partir de los puntos de corte, calculamos las regiones. Sobre la recta del dominio de la función, escribimos los puntos de corte con el eje de la x, y los intervalos donde la función sea positiva son regiones positivas, y los intervalos donde la imagen de la función sea negativa son regiones negativas. Tenemos tres tipos de asíntotas: vertical, horizontal y oblicua. X igual a es asíntota vertical si, solo si el límite cuando x tiende a de la función va al infinito. Cuando vamos a estudiar posición relativa tenemos que hacer los límites laterales, límite por la izquierda, límite por la derecha, y obviamente el infinito ahora sí tendrá que estar signado, más infinito o menos infinito. La asíntota horizontal va a ser una recta y igual a k, que va a existir si, solo si el límite cuando x tiende a infinito de la función es distinto de infinito. Para estudiar la posición relativa tenemos que hacer el límite de la función menos la asíntota cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Esto nos va a salir 0, y aquí lo interesante es saber si es 0 más, significa que la función va por encima de la asíntota, o 0 menos, que significa que la función va por debajo de la asíntota. La asíntota oblicua va a ser una recta oblicua, mx más n, donde m es la pendiente y se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de la función partido x, y tiene que ser distinto de infinito, y n, que es la ordenada en el origen, va a ser el límite cuando x tiende a infinito de la función menos mx, y también tiene que ser distinto de infinito. La posición relativa de la oblicua se estudia igual que se estudiaba la posición relativa de la horizontal, límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de la función menos la asíntota, y tiene que volver a salir 0 por la derecha o 0 por la izquierda, 0 por arriba o 0 por abajo. Las asíntotas horizontal y oblicua en una función definida en un solo trozo son incompatibles. Si hay horizontal, no hay oblicua, pero tenemos que argumentarlo. Pasamos a monotonía y extremos relativos. Esto es estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los puntos donde la derivada vale 0. Entonces, lo primero que hacemos es calcular los candidatos a máximo y mínimo. Utilizamos la primera derivada, derivamos, igualamos a 0 y resolvemos. Y los puntos que son solución de esta ecuación son los candidatos a extremos relativos. Van a ser máximos y mínimos solo cuando la segunda derivada sea distinta de 0. Entonces, si la segunda derivada en un punto solución de esta ecuación es negativa, entonces ese punto va a ser un máximo, y si la segunda derivada es positiva, entonces ese punto va a ser un mínimo. A partir de estos puntos estudiamos crecimiento y decrecimiento, es decir, sobre la recta del dominio ponemos los puntos donde la derivada vale 0, estudiamos el signo de la derivada en cada intervalo. Si en un intervalo la derivada es positiva, la función crece, y si en un intervalo la derivada es negativa, en ese intervalo la función decrece. De forma análoga a esto estudiamos curvatura y puntos de inflexión. Primero puntos de inflexión, es decir, calculamos la segunda derivada, igualamos a 0, las soluciones de esa ecuación son los candidatos a puntos de inflexión, que van a ser puntos de inflexión cuando la tercera derivada sea distinta de 0. Esto no se suele estudiar porque vamos a poder discriminar las situaciones estudiando la curvatura en el dominio de la función. Para estudiar la curvatura, es decir, estudiar concavidad y convexidad, lo que hacemos es que sobre la recta del dominio escribimos los puntos donde se anula la derivada. En un intervalo donde la segunda derivada sea positiva, la función es cóncava. En un intervalo donde la segunda derivada sea negativa, es convexa. Ya sabéis que estamos utilizando notación de bachillerato. Si estás en universidad, entonces cóncavo y convexo son justo lo contrario. Cuando hemos terminado de hacer el estudio completo, estamos en disposición de hacer una representación gráfica aproximada
de la función y a partir de esa representación gráfica podemos escribir el intervalo imagen. Con esto nos ha quedado una estructura bastante lógica y bastante completa de los puntos a seguir para hacer un estudio completo de una función. Ahora captura pantalla, imprímetelo y lo tienes para cuando lo necesites. En este vídeo se enseñan matemáticas. Si te ha resultado de ayuda, ahora eres tú quien puede ayudar. Copia el enlace y envíaselo a tus compañeros. Puedes apoyar este proyecto suscribiéndote al canal.